Bienvenidos a todos los seguidores del canal ADTV y del programa Somos Historia. En el programa de hoy nos vamos a dedicar a estudiar tres figuras: el gobernador Gudea de Lagash y los reyes de Ur, Shulgi y Urnamu. En el siguiente programa nos centraremos en la figura verdaderamente colosal de Hammurabi. Vamos a hablar ahora de los Guti o los gutianos, que son uno de estos pueblos que viene de los montes y asolan toda la zona de Mesopotamia y comprenden un ciclo que les va a llevar primero a la destrucción, después al asentamiento y después finalmente a la asimilación, para ser a su vez desplazados finalmente. No obstante, tienen unas particularidades muy interesantes. Los Guti no tenían un lenguaje escrito y todo lo que sabemos de ellos nos vienen de sus enemigos, principalmente los acadios. Después de la caída de este imperio, los Guti gobernaron Sumer, hasta que un rey de Uruk, Utu-Egal, lideró una revuelta contra ellos. Finalmente este rey se ahoga y la realeza pasa al siguiente rey, que es Urnamu, que va a continuar luchando contra ellos hasta que se impone definitivamente. El que acabe con ellos será su hijo Shulgi de Ur y expulsará a estos gutianos de la tierra. No obstante, su nombre pervivirá, como veremos, como sinónimo de extranjero muchísimos siglos después. Vamos a hablar ahora de un gobernante de Lagash llamado Gudea, que consiguió evitar las embestidas de los Guti. No se sabe si por medios militares o por medio de un pago a estos bárbaros, entre comillas. En la figura de este Ensi gobernante se funden como nunca las funciones de rey y sacerdote. De hecho, su representación más conocida es en postura sedente y con las manos cruzadas en forma de oración o meditación. La figura de Gudea fue objeto de adoración una vez que éste hubo muerto. Gudea pertenece a la segunda dinastía de Lagash y hemos de acordarnos de esta ciudad por otro personaje que ya hemos visto en lecciones anteriores. Estamos hablando de Annatum, al que recordamos por su famosa estela de los buitres. Gudea pertenece a la segunda dinastía de Lagash y brilla con luz propia entre otros 13 reyes. Los dominios de Gudea comprendían la ciudad de Lagash, la ciudad de Girsu y la ciudad de Nina Sirarán. El nombre de Gudea significa el que fue nombrado y se le atribuyen 20 años de reinado que van desde el 2141 al 2122 a.C. Se le conocen dos mujeres, pero hay una pequeña controversia sobre si tuvo una mujer y después otra o vivió con dos mujeres a la vez. Gudea va a ser un rey constructor. Él va a levantar el templo de Ninu, el principal santuario de la ciudad de Girsu, que está dedicado al dios Ningirsu, que es el rey de la ciudad, de la justicia y la misericordia. También consta que Gudea fue un rey justo, condonó deudas a los pobres, se preocupó de las viudas y de los huérfanos, liberó a siervos, introdujo nuevos días festivos y celebró diversas fiestas. Ya hemos comentado antes que las estelas son una especie de propaganda y por tanto su información ha de tomarse con cierta precaución. Sin embargo, sea esto así o no, lo que sí que hizo Gudea fue difundir de forma profusa todos estos actos que acabamos de explicar. Es muy importante la faceta de Gudea como constructor, y de todos los reyes es el único que es representado con los atributos de un verdadero arquitecto. Hay abundantes estelas dedicadas al proceso de reconstrucción del templo en Girsu de Ninu, donde se refleja los esfuerzos de Gudea para erigir y decorar un templo digno del dios Ningirsu. Gudea va a importar cedros del Líbano, bojes y enebros de los Zagros y del Tauro.
maderas exóticas de países lejanos como Magan, Meluja y Dilmun en la India, así como cobre, plata, oro, alabastro y coralina. El Ninu constaba de hasta 52 monumentos distintos y según los arqueólogos debió de cubrir una superficie aproximada de 5 hectáreas. En la época de Gudea, la ciudad de Lagash disfruta de la paz y de una gran prosperidad. Esto está demostrado por la cantidad de trabajos públicos que se realizaron. También dan cuenta de ello lo que se ha dado en llamar nombres de años, en los que se hace mención a varias obras públicas, pero nunca a una guerra. También fue una época de elevada cultura, con gran cantidad de monumentos y de textos encontrados. Tengo el placer de poder decir que la ilustración de este bloque está hecha en mi reciente viaje a Francia y la visita al Museo del Louvre. Después de los Guti, Elam, una civilización situada en el actual Irán, devastó Mesopotamia y tomó el control de la región. Hablaremos de Elam en un programa específico por la importancia que tiene esta civilización. La ciudad que va a tomar el relevo de Lagash va a ser Ur, que conocemos por ser la patria de Abraham, o al menos así nos dice la Biblia, aunque como ya explicamos hay controversia sobre si es esta ciudad o es Harán, la patria de Abraham. En todo caso, vamos a hablar de Ur-Nammu, que fue el fundador de la tercera dinastía de Ur. Ur-Nammu es conocido por haber sido el autor del código de leyes más antiguo de la historia. Es anterior al código de Hammurabi, que pasa por ser el más célebre. Pero el código de Ur-Nammu también sabemos que es el más antiguo que la historia conoce, pero no el más antiguo que ha existido. Tenemos referencias vagas, pero no tenemos el original, del código de Urukagina, y contemporáneos de este código, pero posteriores, son los códigos de Isin y de Snunna. Vamos a hablar un poco del código de Ur-Nammu, y una de sus características principales es que Ur-Nammu anima a sus súbditos a pensar por sí mismo como una familia y en las leyes como reglas del hogar. Los castigos, a excepción de los delitos capitales, adoptaban formas de multa. Del mismo modo que se privaba a un niño de su pasatiempo juguete favorito por portarse mal. Ur-Nammu emitió el código pensando que su gente sabía cómo tratarse con respeto, y una multa por lapsos serviría de recordatorio. A diferencia de lo que vamos a ver en el código de Hammurabi, parece indicar que estamos ante un código que responde más a las exigencias de una sociedad comercial que a las de un rey autoritario. Conocemos a este rey también por ser un gran constructor. Fue el que elevó el gran zigurat de Ur, del que todavía hoy quedan restos y que se han hecho varios intentos de reconstrucción. Fue un rey patrocinador de artes, que fomentó la cultura, la jardinería y las mejoras de infraestructuras. Su reinado estuvo marcado por los conflictos remanentes con los gutis, y de hecho él murió en batalla hacia el año 2030 y así va a acabar su reinado. Con referencia a este rey vamos a hacer mención a un elemento literario importante. Se trata de un conjunto de tablillas denominadas La muerte de Ur-Nammu, que es un lamento por el fallecimiento del rey de Ur. Murió en la batalla contra los guti, como hemos dicho. El poema cita con frecuencia y describe un gran banquete en el inframundo, que está descrito como un lugar oscuro y silencioso. La imagen de la otra vida está lejos de ser agradable. Citando unos versos, la comida del inframundo es amarga y el agua del inframundo es salobre. El alma es consciente de lo que ha perdido y el dolor de los que se quedan en la tierra, pero no puede hacer nada para cambiar su destino o consolar a los afligidos.
El alma es consciente de sí misma y impotente. Ha ascendido al reino del Kesigal, recordamos la hermana de Inanna, reina de los muertos, y esta comprensión de la otra vida va a dar lugar a las primeras historias de fantasmas en la antigua Mesopotamia. Algunas almas intentan escapar y regresan al mundo de los vivos. El poema conocido como La muerte de Ur-Nammu y su descenso al inframundo data del reinado de su hijo, Shulgi-de-Ur, que reinó del 2029 al 1982 a.C. Y puede ser que se haya utilizado en ritos funerarios. Samuel Noah Kramer señala que muchos de los detalles del funeral reflejan prácticas reales y una interpretación fiel como un lamento por un rey caído que es totalmente consecuente. Shulgi-de-Ur, que es el hijo de Ur-Nammu, es considerado el rey más importante de la tercera dinastía de Ur. Shulgi va a continuar luchando con los Guti, pero va a heredar un reino estable y pacífico. Shulgi era un hombre extremadamente bien educado que continuó el legado de su padre y que propició la cultura en todas sus facetas, en especial una muy importante y que ha favorecido el conocimiento de la época, que fue la escuela de escribas. Instituye el mantenimiento continuo de las ciudades, lo que las dota de un confort inusitado hasta la época. Va a cuidar también los caminos y va a ser pionero en la construcción de posadas en las mismas rutas. Esto después lo va a copiar el Imperio Persa con un éxito notable. Va a mejorar también el código de leyes redactado por su padre. Se declaró Dios en vida y fue adorado por la gente como tal después de su muerte. Su reinado está muy bien documentado por dos razones. Primero, como hemos dicho, potenció la escuela de escribas y segundo, era un propagandista de primer orden. En especial, uno de los instrumentos de su propaganda es una pieza literaria, el poema de alabanza de Shulgi. El tema es cuando menos curioso, ¿eh? Es un antiguo documento sumerio que celebra la famosa carrera del rey para celebrar el mismo día el festival en dos ciudades diferentes, Ur y Nippur. Eran unos festivales religiosos y esas ciudades están separadas por 320 kilómetros, con lo cual debía de ser un gran corredor. El poema fue encargado o escrito por Shulgi, que se representa a sí mismo como un hombre poderoso, rápido como un búho o un halcón, decidido como una mula, feroz como un león, esposo de la diosa Inanna, que ha hecho lo que ningún rey ha hecho antes. O sea, vemos que además Shulgi parece no tener abuela. Deja claro que esta carrera la hizo para que su nombre no fuese olvidado. Y lo logró no solo por este acto, sino porque orquestó una campaña de propaganda tremenda para que todo esto fuera conocido, este poema en concreto. Mandó mensajeros por todo el reino, proclamando las noticias de esta carrera y leyendo el poema y otros poemas más, y se proclamó, como antes lo había hecho Naram-Sin, como Dios. La campaña de Shulgi la podemos considerar un éxito, ya que no hay ningún relato de rebeliones durante su reinado. Además, se considera a Shulgi como el principal artífice del renacimiento sumerio. Shulgi fue también un gran militar, creó un ejército permanente y, lo que es más, desarrolló unidades especializadas para cada tipo de lucha, adaptables al terreno, y tenían un desarrollo de formación y táctico notable e inédito para aquella época.
Shulgi fue un gobernante inteligente y que tomó alguna medida arriesgada. Ya vimos lo mal que lo pasó Urukagina cuando se enfrentó a los religiosos, pero Shulgi recaudó el dinero necesario para financiar todas las guerras, grabándolo a los templos en vez de a los ciudadanos, lo cual sin duda le granjeó la enemistad de los sacerdotes, pero la gratitud del pueblo también. En el gobierno continuó la administración centralizada de su padre y con una eficiencia muy grande gracias a estas postas que había creado en los caminos podía presentarse y hacer llegar noticias muy rápidamente para resolver los problemas. Introduce un calendario permanente y una medida del tiempo estandarizada para que todo su reino tuviera un conocimiento preciso del día y de la hora, y reemplazó el antiguo método de las diferentes regiones que cada una contaba las fechas y las horas a su manera. También fue un reformador agrícola y estandarizó para todo el reino los pesos y medidas, lo que garantizó un comercio justo y floreciente. Shulgi fue un sumerio orgulloso, y podemos afirmar esto porque hizo plasmar todos los documentos en sumerio, en vez del acadio, que era el idioma oficial. Pero parece haber en Shulgi una idea de orgullo en cuanto a los orígenes y a la tradición. Hacia el final de su reinado, Shulgi estaba preocupado por las incursiones de un nuevo pueblo, que eran los amorreos, y hizo construir un muro de 250 kilómetros de largo en la frontera oriental de su reino para mantener alejados a estos pueblos. Pero como no estaba anclado en ninguno de los extremos, los nómadas simplemente los rodeaban. Los elamitas también estaban en la frontera, pero durante el reinado de Shulgi al menos fueron mantenidos a raya. Después de reinar 46 años, Shulgi murió y fue sucedido por su hijo Amar-Sin, quien derrotó a los elamitas y fortaleció el muro. A este Amar-Sin fue sucedido por su hermano menor, Shu-Sin, que siguió haciendo esfuerzos por consolidar el muro, siguió combatiendo a los amorreos y trató de hacer algo como su padre, pero con mucho menos éxito. Fue sucedido por su hijo Ibbi-Sin, quien perdió los territorios que habían conquistado Ur-Nammu y Shulgi. Ibbi-Sin fue el último rey de la dinastía de Ur, y al final de su reinado el reino cayó en manos de Elam. Hay una controversia con respecto a su muerte, en la que diversos historiadores pretenden que pueden haber sido los hijos los que dieron una muerte violenta a Shulgi, pero el estado de esta cuestión es un estado de controversia. Si bien hay que tener en cuenta que los registros que tenemos son registros estatales y que son parte de una propaganda muy fuerte de un rey, lo que sí que es cierto es que, y incuestionable, es que Shulgi fue un rey muy importante, con una gran labor en el campo de la cultura, en el campo del gobierno, en el campo del ejército, y que es sin duda el rey más importante de la tercera dinastía de Ur.